Hay una razón por la que he pedido precisamente a Eduardo esta semana que haga fórum. Siento que no es casualidad lo que está pasando en su campo. ¿Por qué? Justo pues por el mensaje que hoy voy a compartir. Eh, ¿Cuándo se revela el poder de Dios? Entonces podemos ver que simplemente Eduardo se ha preparado un poco con la palabra, se ha preparado un poco con el Evangelio. Y Dios enseguida le abre el campo para predicar la palabra. Dios no necesita a personas súper preparadas o muy inteligentes. Es que Él no utiliza a esas personas. ¿Dónde y cuándo? ¿A través de quién se revela el poder de Dios? A través de quién conoce a Cristo. Pues Eduardo está teniendo esa conclusión. Y como no hay gente que tenga esa conclusión, Dios le usa. No depende de nosotros, es que es gracia de Dios. Dios puede hacer hablar las piedras, puede utilizar a un burro, puede utilizar cualquier persona, porque no depende de nosotros, sino que es el poder de Dios revelado en nosotros. Gracias por el forum. También eh, después sube el título de oración para orar por esa persona, pero yo escuchando tu forum, ¿qué venía en mi corazón? Pues Eduardo tiene el corazón para orar por esa persona, pero mi interés está en Eduardo. Lo digo sinceramente, no en la persona, ¿no? Pues oye, es que le vaya bien, que reciba sanidad. Pues claro que lo deseo para esa persona. Pero mi mayor interés está en Eduardo. ¿Por qué? Esa persona, pues si Dios obra, puede recibir sanidad y gloria a Dios. Pero ¿qué es lo que hace falta ahora mismo en ese campo? Una persona que pueda predicar quién es Cristo, que es la salvación. Por lo que más que esa persona que reciba sanidad o no, que el hijo de la otra persona salga de ludopatía o no, más que eso, mi interés ¿dónde está? En Eduardo. ¿Quién es Eduardo y cómo se está levantando Eduardo? ¿Hasta qué punto Eduardo tiene claro el Evangelio y es la persona que puede compartir el Evangelio? Ha hablado, ha hecho su fórum y ¿de qué estaba hablando? Del estado espiritual del creyente y de las iglesias en España. Que no serán todos, por no generalizar, pero que alrededor del mundo muchos creyentes están sufriendo de esa forma. Creen en Dios, hablan del poder de Dios. ¿Cuándo se revela el poder de Dios? Hablan de que Dios hay un poder, pero su realidad, ¿qué ocurre? Mi hijo tiene este problema espiritual. Mi tío está enfermo. Y esperan en Dios de ese poder que se revele, que obre. Pero a la vez que igual que están esperando que el poder de Dios se revele, ¿por qué no se está revelando el poder de Dios? ¿Por qué el poder de Dios no se está manifestando? ¿Por qué no obra Dios o parece que Dios no está obrando en su vida? O dándole la vuelta un poco más a la pregunta, como el título de hoy, ¿cuándo se revela el poder de Dios? ¿Cuándo Dios obra en mi vida? Cuando realmente conozco a Cristo y creo en Él. ¿Por qué no se está revelando el poder de Dios en su vida? Porque creen en Jesús, pero no conocen realmente quién es Cristo. ¿Qué es lo que ha hecho Él? ¿Qué ha consumado en su vida? Por eso no se está revelando el poder de Dios. Creo que lo he contado alguna vez. Yo me encontré con una persona que me dijo, pastor, ¿me vas a hablar del Evangelio? Conmigo ni lo intentes. ¿Por qué? Yo probé a ir 3 meses a la iglesia y no ocurrió nada. Me decía, ¿no? Pues, pues precisamente, claro, es que tú has ido a la iglesia 3 meses, has ido a un local y todos los domingos te has sentado en una silla. No te has encontrado con Dios. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Cuándo se levanta la obra de Dios, la obra de Cristo en mi vida? Cuando realmente conozco quién es Cristo y creo en Él. La obra de Dios se empieza a levantar. Por eso, el título del mensaje de hoy, ¿cuándo se revela el poder de Dios? Ya tenemos que tener esa conclusión. Y las respuestas vienen precisamente
al conocer quién es Cristo, cuál es la obra de Cristo, qué ha consumado Cristo en mi vida. Ahí es cuando se empieza a levantar la obra. Gracias por el forum. Vamos a leer la palabra de Dios. Justo está en Mateo 28, del 18 al 20. Lo tengo yo aquí en pantalla. Y dice la palabra del Señor. ¿Cuándo se revela el poder de Dios? Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad, que significa toda autoridad, me es dada en el cielo y la tierra. La tiene Jesucristo. Toda la autoridad en el cielo y la tierra la tiene Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En el momento que conozco a Jesucristo y en su nombre voy al campo, voy y predico a Jesucristo, ahí se revela el poder de Dios. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Para experimentar verdaderamente el poder de Dios y las bendiciones de Dios, ¿qué es importante? Que el creyente debe conocer quién es Él y quién es Jesucristo. Para yo disfrutar de las bendiciones de Dios, tengo que entender quién soy yo y quién es Jesucristo. Para entender quién soy yo, primeramente tengo que entender qué hizo Jesucristo. Entonces te darás cuenta de dónde vienes, cuál es tu problema. No podré entender quién soy yo, qué es el ser humano, sin entender la obra de Cristo. No podré entender a Cristo sin entender cuál es el problema del hombre. Esto significa que debes entender de dónde vienes, qué debes hacer y a dónde irás. Esta es la introducción. Antes de conocer o experimentar este poder de Dios, hay algo primero que yo debo de conocer. 7 cosas nos habla en la carta de Evangelio. ¿Esto qué es? El camino de salvación. Justo ayer, hace 2 días, perdón, estuve predicando el Evangelio en una casa. Y en esta casa a la que ya estoy yendo por varios meses, ahí vienen 2 madres y después más tarde vienen sus 2 hijas. Sus 2 hijas, que son adolescentes, aceptaron a Jesucristo hace poco. Aceptaron en una reunión nuestra. Entonces yo las contaba. ¿Qué es lo que vino a hacer Jesucristo? Ya han recibido a Jesucristo, han recibido la salvación. ¿Dónde está Jesús? Les preguntaba, decían, en mi corazón. Vale, ya tienen la salvación, tienen a Cristo. Pero ¿qué han de conocer? Que aunque tienen a Cristo, todavía Satanás alrededor vuestra está obrando. El hombre fue creado a imagen de Dios, para vivir en comunión con Dios. Pero por causa de Satanás, esa imagen se oscureció y quedó separado, muerto espiritual. De esta forma, el hombre cayó bajo sufrimiento. El hombre cayó en esa muerte espiritual, bajo sufrimiento y bajo el fracaso. Continuamente el hombre empezó a sufrir. Claro, yo he recibido la salvación, pero Satanás todavía sigue ahí obrando alrededor mía. ¿Para qué? Esperando que yo me suelte de Cristo para atacarme. Hay 7 cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué es la salvación? En el principio estábamos juntos con Dios, pero Satanás, a causa del diablo, esa imagen se entenebreció y nuestro estado espiritual fue un estado de caer muertos espirituales. Desde ese momento vino el fracaso, muerte y sufrimiento sin cesar. No solo eso, que empiezan a vivir una vida de peregrino en esta tierra y van de un lugar a otro sin realmente encontrar su destino. Podemos ver que un día todos morimos y hay una eternidad preparada para el hombre. Aquel que ha solucionado el problema del pecado irá al cielo, y el que no ha solucionado el problema del pecado hay una eternidad en el infierno. Para solucionar este problema, para restaurar esta imagen, Dios envió a Jesucristo, que vino en forma de hombre, que es Dios que vino en forma de hombre y venció al enemigo. Jesucristo es Dios y hombre al mismo tiempo. Murió en la cruz por el hombre y resucitando cumplió
cu- eh, cumplió con toda obra de salvación para el hombre. Entonces, cuando aceptas a Jesús, se soluciona este problema espiritual, porque es lo que él hizo. Este es el camino de salvación. Uno tiene que entender primeramente esto. ¿Cuándo se revela el poder de Dios? Tengo que entender dónde estaba yo, cuál es mi condición. Y de esta forma empezar a disfrutar del Evangelio. Al recibir a Cristo, al aceptarlo, es cuando empieza a levantarse esa obra en mi vida. Ahora, con Cristo puedo hacer la batalla. Con Cristo puedo tener la victoria. Por eso, ¿cuándo se revela el poder de Dios? Cuando creo en Jesucristo y lo recibo. En el momento que lo recibo, Dios empieza a obrar en mí. Y hay tres batallas a las que nos enfrentamos en las que podemos o debemos tener la victoria. Desde ahora, claro que la salvación está culminada. Ya tienes la salvación. Pero ¿qué es importante? Que puedas estar teniendo la victoria en estas tres tipos de batalla. La primera batalla es contra mí mismo. En Juan 8:32, ¿qué dice la palabra de Dios? Que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesucristo dijo estas palabras: conoceréis la verdad. Si realmente sois mis discípulos, si realmente me seguís a mí, si realmente ponéis en vuestro corazón mis palabras, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir? Que para tener la victoria contra mí mismo, ¿qué es necesario? Que conozca cuál es la verdad. Hay muchos creyentes, pero ¿por qué muchos de ellos no tienen la victoria? Porque no conocen esta verdad. Creen en Jesús, pero ¿qué es lo que hizo Cristo? Como yo os digo, no es simplemente creer en Jesús, sino que tienen que encontrar la razón de por qué tengo que creer en Jesús, entonces podré tener la victoria. Muchos creyentes, porque no tienen victoria en esta batalla, pierden la mayor bendición. Porque no pueden vencer al yo, porque no pueden vencer a mí mismo, porque no tengo victoria en la batalla contra el mí mismo, pierden la mayor bendición. Pierden su batalla contra su ego, contra su terquedad, su soberbia, y acaban poniendo por delante el yo al evangelio. Eso es perder la batalla contra mí mismo. No, pero es que yo tengo razón y él se ha equivocado. Yo tengo razón y el pastor se ha equivocado. Yo tengo razón y la iglesia es que ha descuidado esto de mí. Ponen el yo por delante de todas las cosas, hasta por delante del evangelio. Eso es perder la batalla contra el yo mismo, contra el mí mismo. Eso le lleva a tomar decisiones que les hace dar pasos atrás con el evangelio. Tendrán la razón, estarán en lo correcto, pero por su ego, por su soberbia, por el yo, lo acaban poniendo por delante hasta del evangelio, tomando la decisión que les hace dar pasos atrás con el evangelio. Tendrán la razón, muy bien, han hecho lo correcto y pierden el evangelio por el yo, haciendo que el evangelio pierda en el campo, que pierdan ellos, que pierdan la iglesia, pierden sus hijos, y el único que vence es Satanás. Están en lo correcto, pero como no pueden poner el evangelio por encima del yo, ¿qué ocurre? Satanás es el que vence. Satanás es el único que gana. ¿Cuándo se revela el poder de Dios en mi vida? No cuando hago lo correcto, no cuando hago buenas obras. No es simplemente cuando empiezo a ir a la iglesia. Se revela el poder cuando entiendo quién es Cristo. Cuando conozco esa verdad. Y es esa verdad la que me hace libre. Para vencer para vencer en la batalla contra mí mismo, ¿qué tengo que conocer? La verdad.
Y esta verdad es la que me hace libre. Esta verdad es Cristo. Entonces, a Cristo, conocer a Cristo es conocer de dónde vengo yo. Por eso la introducción de que os he hablado. No puedo realmente conocer a Cristo sin entender que soy pecador. Si no conoces que eres pecador, no entenderás por qué necesitas a Cristo. No puedo entender realmente quién es Cristo si no he entendido el problema espiritual del hombre. No puedo entender quién es Cristo si realmente no entiendes que tú estás muerto espiritualmente y que no puedes hacer nada. Que no hay nada que tú puedes hacer por ti mismo para salvarte. Sin entender esto, ¿cómo vas a vencer la batalla contra mí mismo? En otras palabras, cuando entiendes cuál es tu condición, entiendes que por eso necesito a Cristo. Por eso Dios se hizo hombre y vino a esta tierra, para salvarme, porque por mí mismo yo no me podía salvar. Entonces, ¿cómo puedo tener la victoria en la batalla contra mí mismo? Aferrándome a Cristo, entendiendo y rindiéndome a Cristo, entendiendo por qué me debo rendir a Cristo. Que si yo no me rindo a Cristo, no podré vencer la batalla contra mí mismo. Esto es Gálatas 2:20. Morir con Cristo para vivir con Cristo. De esta forma, cuando uno entiende esto, ¿qué ocurre? Que se da cuenta de que ya no es mi plan. No es mi plan, mis intenciones lo importante, sino que es el plan de Dios. Ya no es lo mío, sino que es vivir cada día con lo que Dios me da, para lo que Dios me da. No es mi éxito lo que buscamos, sino el éxito verdadero. ¿Cuál es el éxito verdadero? Que mi vida esté en el lugar, que esté devocionando mi vida en el lugar que Dios quiere. Esta semana pasada justo estaba en Inglaterra y allí pude visitar una iglesia que está comenzando. Eh, y en esta iglesia hay muy poquitos creyentes ahora mismo. Un misionero que ha sido comisionado allí está comenzando su obra y muy pocos jóvenes se están juntando ahí. Los miembros son entre 15 o 20 personas, pero entre ellos ya hay una persona o un matrimonio que es un poco más maduro en el Evangelio. Este matrimonio viene de Estados Unidos, pero está viviendo en Inglaterra ya por muchos años y se han encontrado con el misionero y han podido comenzar este ministerio. Pues la empresa de Estados Unidos de este matrimonio, del hombre de este matrimonio, de repente llevan 3 años juntos en la iglesia, pero de repente su empresa le han llamado para que regrese a Estados Unidos. Le ha dicho, oyes, que en Europa nuestro mercado se está cerrando, así que consideramos que ya no te necesitamos más ahí, vuelve a Estados Unidos porque eres un buen trabajador y queremos que estés trabajando aquí en otro campo. Pues este hombre, este chico joven, porque tienen 30 y algo de años, pues le ha dicho a su empresa que no podía regresar, que quería permanecer aquí, que lo consideraran de nuevo y que quería permanecer aquí. Pues en realidad son unas palabras, una contestación que la empresa dice, bueno, pues si te quieres quedar ahí, quédate, te despedimos y ya está, y te quedas ahí viviendo. Nosotros te necesitamos aquí, ahora, en otro lugar, porque eres un buen trabajador. Pero él delante de Dios tomó esa decisión de decirles eso orando. ¿Por qué? ¿Por qué oraba? Dios, es que si yo me voy ahora, ¿qué va a hacer el misionero aquí? Yo todavía tengo que permanecer en este lugar, porque tengo que seguir devocionando para que esta iglesia continúe, para que este evangelio se siga predicando. Yo y mi familia tenemos que servir al misionero y a esta iglesia para que crezca un poco más. Si yo me voy ahora, ¿qué será de esta iglesia? No me puedo ir. Él puso el evangelio por delante incluso de su negocio. El misionero me lo contaba y me dijo, menos mal que a mí no me preguntó qué hacer, porque si no yo le hubiese dicho, oye, pues vete, es tu negocio, es tu trabajo, es tu economía, tu ingreso mensual, tendrás que irte, es tu trabajo, consérvalo, que es un buen trabajo. Y yo le hubiese dicho eso, pero él solo tomó la palabra y dijo, ¿qué es lo más importante en mi vida? Que yo esté en el lugar
esté devocionando y esté en el lugar que realmente Dios quiere para mí. Entendió cuál es el verdadero éxito. Y parece ser que esta empresa no le quiere perder porque es un buen trabajador. Así que le han notificado de nuevo, pues si te quieres quedar, no te quedes encargado simplemente de Inglaterra, encárgate de toda Europa. Y lo han puesto de responsable de toda Europa. Si yo realmente entiendo por qué necesito a Cristo y me rindo a Él, no tengo por qué poner mi terquedad, mi pensamiento, mis planes por delante. Entonces podré tener la victoria contra el yo mismo. Tengo que entender todas mis situaciones, tengo que entregar todas mis situaciones al Señor y descubrir cuál es el plan de Dios. Entonces podrás tener la batalla contra mí mismo. ¿Por qué el creyente no tiene victoria en la batalla contra mí mismo? Porque espera una respuesta, porque tiene sus propios planes. Oramos porque esperamos que Dios obre de una forma o de otra. Esa es la condición del creyente. El campo del que nos ha hablado Eduardo hoy. Claro que Dios puede sanar a ese hombre. Claro que Dios tiene el poder para cambiar la adicción, o para sanar la adicción a este chico joven también. Es que Dios lo puede hacer. Pero si no lo hace, ¿por qué no lo hace? Pensamos que la respuesta es que Dios le sane. Pues no, a lo mejor no. Si es creyente y está enfermo, si ha recibido la salvación a través de Cristo y está enfermo, pues igual puede que Dios le esté llamando y el método para llamarle es la enfermedad. Pues no es un problema. Se puede morir al cielo, está preparado para morirse si es salvo. O igual Dios quiere que cambie y por eso le ha traído la enfermedad. ¿Es la sanidad el plan de Dios? No. El plan de Dios se puede revelar en su vida a través de la enfermedad, no es la enfermedad en sí. Tengo que descubrir en medio de todas mis situaciones cuál es el plan de Dios, por qué Dios me está guiando por este camino. Tengo que buscar íntegramente el deseo de Dios por encima de mis propios deseos. Jesucristo enseñó a cómo orar. Dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Le dio la gloria a Dios y después, hágase tu voluntad. Tengo que buscar íntegramente el plan de Dios por encima de mis propios planes. Mi terquedad, mis pensamientos no me traen beneficios. Tengo que dejar todo esto de lado. Si realmente entiendo quién soy yo y que soy pecador, que espiritualmente estoy muerto, que no puedo hacer nada por mí mismo para salvarme, te das cuenta que no tienes más remedio que rendirte a Cristo. Ahí es cuando conoces la verdad y esa verdad es la que te hace libre. Ahí es cuando puedes tener victoria. Eso es morir con Cristo para vivir una nueva vida con Cristo. Gálatas 2:20. Por eso ya no vivo por mi plan, sino por el plan de Dios en mi vida. Porque es incomparable. Porque mi plan no tiene éxito. Porque mi plan no me trae la felicidad. Solo el Evangelio. Solo lo que está en Cristo. Ahora es vivir todos los días con lo que Dios me da, con la palabra que Dios me da, y poner mi vida, mi devoción, entregar mi tiempo, mi pensamiento, todo mi corazón, mi ser, en el lugar que Dios quiere. Ser la persona que Dios quiere que yo sea, ese instrumento escogido por el que me ha llamado. Tengo que entregarme a mí mismo por completo al Señor. Jesucristo es la verdad y es santo. Por ello, una vida de santidad me da la libertad. Una vida dentro de Cristo me da la libertad. El pastor Ryu hace años escribió la alabanza de Señor que en mi vida yo. Todos la conocemos, ¿verdad? Señor que en mi vida yo. Al acabar el culto también nosotros la cantamos siempre. ¿Qué dice la letra? Señor que en mi vida yo pueda siempre gozar de Emmanuel. Cuando creo en Cristo, disfruto de que Dios está conmigo, la obra de Dios, el poder de Dios se revela. Que pueda gozar siempre de Emmanuel. Mi pensamiento, mi forma de actuar, haz que todo tuyo pueda ser.
Esta es la batalla contra el yo mismo. Encárgalo todo a Dios. No es tú, no son tus fuerzas, no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere en ti. Encárgaselo todo a Dios y podrás tener la victoria en la batalla contra el yo mismo. Señor, haz que camine como un discípulo. Mi pasado y mi hoy y mi futuro te lo entrego a ti. Esa es la batalla que estamos haciendo, entregárselo todo a Él. Y después, ¿qué dice la letra? La gracia de Dios a mí me superó. El deseo de Dios, la respuesta superó. El plan de Dios, mi labor superó. El pacto de Dios superó la bendición. El amor de Dios al amor humano superó. ¿Qué está diciendo? Que todo lo de Dios es mucho mejor. En el momento que puedo entregar mi vida a Él, en el momento que tengo victoria de entregar mi vida a Él por completo, que empiezo a disfrutar de lo de Dios y me doy cuenta que todo lo de Dios es mejor, que la gracia que Dios me da me supera a mí mismo. Oramos para que ocurra lo que nosotros queremos. No, orar con la palabra, no lo que yo considero que es importante. ¿Por qué? El deseo de Dios supera incluso las respuestas que yo pensaba. El plan de Dios, cuando se cumple el plan de Dios en mi vida, supera toda mi labor, todo lo que yo pueda hacer. El pacto de Dios supera incluso la bendición. El amor de Dios supera el amor el amor humano supera el amor humano. Todo lo de Dios es mucho mejor. Por eso os bendigo para que disfrutéis de, de la victoria de la batalla contra el yo mismo. ¿Cuál es el segundo tipo de batalla que tenemos que hacer? La batalla contra Satanás. Tenemos que pelear contra Satanás que nos engaña en el fin de los tiempos. La palabra de Dios dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, no al diablo. ¿Qué quiere decir? Que Satanás sigue vivo hasta el fin. En la segunda venida es cuando Satanás ya será echado al infierno y llegará al fin. Pero hasta ese momento Satanás está como león rugiente esperando a quién devorar. ¿A quién devora? Aquel que no está en Cristo. Aquel que está peleando por el yo. Satanás obra de esa forma. ¿Cómo puedo tener la victoria contra Satanás? ¿Cómo puedo tener tres tipos de victoria en la batalla? Cuando conozco realmente a Cristo, cuando estoy fundamentado en Cristo, cuando la iglesia, mi vida, es edificada sobre esta roca, como dice Mateo 16, del 16 al 20, ¿quién es Cristo? Ahí las puertas del Hades no prevalecen sobre esa confesión. La batalla contra Satanás. No es posible con mi poder, pero con la autoridad de Jesús es posible. ¿Cuándo puedo tener victoria en la batalla contra Satanás? Cuando me aferro a Cristo. ¿Por qué? Porque tú no puedes vencer a Satanás. Porque tú no tienes nada para vencer a Satanás. Porque si no es Cristo, Satanás no podrá ser vencido. Por eso el poder de Dios se revela cuando creo y cuando conozco y creo realmente en Cristo. Porque si no es Cristo, no puedes vencer a Satanás. Ni con tus obras, ni con tus buenas intenciones, ni teniendo suerte, ni consiguiendo tus objetivos. No puedes vencer a Satanás con nada en el mundo, solo con Cristo. Por eso el poder de Dios es revelado cuando concluyo en Cristo. En Juan 1:12, un poquito antes, dice Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Jesucristo a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que creyeron en su nombre, aquellos que lo recibieron, Dios le dio la potestad, la autoridad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Ahí es cuando empiezas a tener la victoria contra Satanás, en el momento que recibes a Cristo. En Mateo 28:18 nos dice que toda potestad en el cielo y la tierra me es dada. Jesús dijo esto. El poder para vencer a Satanás lo tiene Jesucristo. Él vino para deshacer las obras del diablo. Y podemos ver
como hasta los demonios le obedecen. Es el nombre que es sobre todo nombre, que tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, como dice en Filipenses 2:10. Él vino para deshacer las obras del diablo. En Juan 16:24 nos dice que es porque la autoridad para recibir las respuestas a la oración también está en él. ¿Cuál es el tercer tipo de batalla? Contra el mundo. El creyente tiene que aferrarse a Cristo para tener la victoria en la batalla contra yo mismo, contra el mí mismo, contra Satanás y contra el mundo. ¿Cómo puedo tener la victoria contra la batalla del mundo? Recibiendo la guía. Recibiendo la guía del Espíritu Santo. ¿Cuándo puedo empezar a recibir la guía del Espíritu Santo? Cuando recibo el Espíritu Santo. En el momento que acepto a Jesucristo, ¿qué ocurre? Tengo la victoria en estas tres batallas. Cristo entra en mi vida como dueño y Señor, como Salvador. Desde ese momento soy templo del Espíritu Santo y me guía como mi verdadero profeta por el mejor camino. Por eso puedo tener la victoria en el mundo. En Juan 14:16 nos dice que el Espíritu Santo, el Consolador, estará con nosotros para siempre. Él nos hará recordar todas las cosas. Nos dice que tenemos la unción del Espíritu que nos hace descubrir todas las cosas. El Espíritu de Dios, si viene sobre nosotros, eso es ciertamente el cielo, el reino de Dios en nuestras vidas. En Hechos 1:8 dice que recibiremos ese poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces podemos tener victoria a esas tres batallas. ¿Desde cuándo comienza el poder de Dios? ¿Desde cuándo comienza, no el poder, sino la obra de Dios en nuestras vidas? En el momento que lo recibo. Desde el momento que venimos a ser hechos hijos de Dios, en el momento que recibo y acepto a Jesucristo, se soluciona el pecado original en mi vida y las bendiciones empiezan a aparecer en mí. Cuando recibo a Jesucristo, las consecuencias o condenación del pecado es solucionado. Entonces, soy libre. Soy libre de la condenación del pecado. Al descubrir el plan de Dios en mi vida, ¿qué ocurre? El sufrimiento, la persecución, la enfermedad o la frustración dejan de serlo, porque entiendes cuál es el plan y la voluntad de Dios. Yo tengo muchas evidencias sobre esto. En situaciones en las que me he venido abajo, me he desanimado por ciertas circunstancias, enfermedades de familiares o problemas personales que puedan venir a mi vida, donde no entiendo cuál es el plan de Dios, pero pasa el tiempo y ¿qué me doy cuenta? Descubro el plan de Dios. Ah, por eso Dios ha permitido esto en mi vida. ¿Cuál es la conclusión? Que como Jesús es mi dueño, mi Salvador, Él está conmigo, Él es el que me ha llamado, el que me ha establecido y el que me quiere usar, me doy cuenta que todo en mi vida me ayuda para bien, que hasta el sufrimiento, el problema, la crisis en el que me he visto envuelto en alguna ocasión en mi vida, todo eso me ha guiado para acabar en el lugar que Dios quería que yo estuviera. O para que llegue a la conclusión que Dios quería que yo llegara y que es de tan bendición para mi vida. Ese es el plan de Dios. Eso es lo que Dios desea para mi vida. Tengo que descubrir el propósito para mi vida. Entonces, cuando lo descubres, ahí empiezas a ver el poder de Dios. Tengo que encontrar el deseo mayor de Dios en el lugar donde estoy. ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, para eso se manifiesta el poder de Dios. Pablo estaba en el barco de camino a Roma a predicar el Evangelio y se encontró con una tempestad. ¿Cuándo se paró la tempestad? Llevaban días y noches sin saber dónde estaban, en qué dirección estaban, cuántos días habían pasado de la gran tempestad en la que estaban. Cuando llueve tanto, se hizo tan oscuro que no sabían si era de día o de noche y no sabían cuántos días habían pasado ya. Pensaba que iban a morir. Pero el ángel del Señor vino a Pablo cuando él estaba orando y le dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. No vas a perecer, porque has de ir a predicar el Evangelio a Roma. Yo te voy a salvar de esta tempestad. Te voy a salvar a ti y a toda la tripulación, por lo que no temas.
¿Cuándo se levantó la obra de Dios que paró la tempestad? Cuando Pablo encontró la razón por la que tenía que vivir. La razón de por qué esta tempestad había de parar. Cuando él tenía esa dirección en su vida. Cuando sabía por qué tenía que vivir, respirar. Cuando él había entregado su vida al Señor, se levantó la obra. Si Dios había llamado a Pablo para predicar el Evangelio a Roma, o para la tempestad, o no va a predicar a Roma. No es por el barco, no es por el centurión que tenía un alto cargo en el ejército que estaba ahí en el barco con él. No es por las pérdidas económicas, es por el Evangelio. Por el Evangelio Dios había de parar esa tormenta. Por el Evangelio Dios debía permitir esa tormenta también para llegar a Chipre y predicar el Evangelio. Pero también habían de sobrepasar, de superar esa crisis para llegar a predicar el Evangelio a Roma. Cuando oramos por esto, el poder de Dios desciende sobre nosotros. Cuando somos suficientes, quiere decir, cuando Cristo es suficiente para nosotros, podemos tener la victoria de esta forma. Si empiezas a concluir en Cristo, grandes obras se empezarán a levantar a través de ti. No somos nosotros ni lo que sabemos, ni lo que somos capaces de hacer. Como ha dicho Eduardo en el foro, es lo que nosotros tenemos. ¿Cómo es posible que este hermano que vino a su taller, que sería creyente de muchos años, de familia en familia, seguramente, conociéndolos, conociendo su congregación también, diga, es que este evangelio no lo he escuchado en ningún lado? ¿Cómo es posible que diga eso? Es que ha explicado algo extraño, Eduardo. Ha dicho lo que hay en la Biblia. ¿Cómo es posible que él entienda que es algo extraño, algo diferente, no extraño, algo diferente que no había escuchado hasta ahora? Por eso nos está revelando el poder de Dios. Por eso la obra de Dios nos está levantando en su vida. Poniendo mis pensamientos en otras cosas, no tengo tiempo para ver el plan de Dios. Yo que me doy cuenta que el creyente fracasa en la batalla contra el yo. Como ponen todavía su pensamiento, su terquedad, su yo, su ego, su soberbia por delante incluso del plan de Dios, por supuesto, la batalla contra Satanás, la batalla contra el mundo la pierden. Primero, porque no tienen más habilidad que en el mundo. Comparándonos humanamente con el no creyente, muchas veces somos hasta peores. Trabajamos peor que ellos, son más excelentes ellos que nosotros. Satanás, pues si yo no tengo a Cristo, ellos, pues siendo hijos de Satanás, los tiene tan tranquilos, pero tú siendo hijo de Dios y no te aferras a Cristo, la iglesia, el creyente, se vuelve los columpios de Satanás, donde va a divertirse. Pero sobre todo, yo veo que el creyente fracasa en la pelea contra el yo mismo. Y continuamente está poniendo su pensamiento en las cosas que no le funcionan. No tengo tiempo para ver el plan de Dios. Estoy pensando solo en lo que no me funciona. Por eso no tengo victoria. Poniendo mi pensamiento, mi terquedad, mi ego por delante de todas las cosas. Ese es el problema de España entre muchos lugares. Que el creyente no tiene victoria contra el yo mismo. ¿Qué quiere decir? Que no muere con Cristo. Todavía tiene su pensamiento. Todavía es el yo. Todavía es mi soberbia. Todavía es quién eres tú para decirme tal. Y yo me pongo por encima de todo. Porque a mí nadie me pisa. Y yo me pongo por delante de todo. Y al fin y al cabo, doy pasos atrás para el Evangelio. ¿Por qué? No tengo la victoria contra el yo. No muero. ¿Por qué no muero? Porque todavía lo entiendo, pero no me reconozco como pecador. Pienso que yo puedo por mí mismo. Es que yo sé todo esto. Que tú no sabes. Yo sí sé todo esto. Tú sabes lo que hacen las tres organizaciones y caen en su pensamiento o caen pensando continuamente lo que no les funciona
y no tienen tiempo para pensar en el plan de Dios. Por eso fracasan en la batalla espiritual. Jesucristo dijo, toda autoridad, todo poder me es dado a mí en el cielo y la tierra. Ve en mi nombre, voy a estar contigo, disfruta de que estoy contigo y tendrás la victoria. Pon tus ojos en Cristo y verás la obra de Dios. ¿Cuándo se abren las puertas del evangelismo? Cuando concluyo en Cristo. Cuando voy a hablar de Cristo, cuando veo a todas las personas, todos los campos con los ojos del evangelio, de que no tienen a Cristo. Cuando me vuelvo la persona que puede compartir la respuesta a la vida, a la vida de las personas, que la respuesta es que necesitan, que reciben a Cristo. Ahí es cuando Dios empieza a obrar a través de ti. Os bendigo para que esta palabra se cumpla en tu vida. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por este día. Señor, obra, Señor, para que todos los creyentes podamos estar concluyendo en que Jesús es el Cristo, que podamos realmente conocerte a ti y creer en ti. Y de esta forma, tener la victoria en estas tres batallas espirituales. En el nombre de Jesucristo, oramos. Amén.